¿De qué se trata esto de la arquitectura resiliente para los lugares de trabajo? Vamos a dedicarle hoy un primer episodio a este concepto, que es tan amplio que seguramente requerirá de volver a hablar sobre él varias veces. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de espacios de trabajo, así como de formas de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, este concepto de arquitectura resiliente para los lugares de trabajo, pues realmente es casi una redundancia. Es como decir, pues si es mejor un edificio que sea eficiente energéticamente o uno que no lo sea. Bueno, pues realmente estaríamos hablando de algo parecido. ¿Es mejor un espacio o un lugar de trabajo que sea resiliente o uno que no lo sea? Bueno, pues la respuesta es obvia, porque los espacios de trabajo se hacen para cumplir una función. Y es que tienen que favorecer lo más posible ese trabajo que se va a realizar allí, esa actividad. Claro, una de las partes que hay que considerar es que esa actividad tenga una continuidad lo más grande posible. Y esto forma parte, entre otras cosas, de la arquitectura. Y en este caso tenemos que considerar la arquitectura no solamente como algo fijo o como algo referente a las formas, sino también como algo referente a la gestión y a pensar ese diseño como algo que engloba todo lo que es necesario para que esa actividad tenga una continuidad grande. Para ello hay que considerar que esta continuidad grande puede verse interrumpida en cualquiera de los aspectos. Puede ser por una mala elección de máquinas o un mal mantenimiento de máquinas o un mal dimensionado de los espacios o cualquier cosa. Ahora iremos viendo un poquito por fases. Pero claro, para que esto funcione, realmente hay que prestar atención a todo ello. Y en el momento en el que alguna de las partes falle, bueno, pues esa resiliencia se va a ver bastante comprometida. Por una parte, la parte arquitectónica es algo básico a considerar. Entonces, un edificio tiene que ser seguro, y que sea seguro significa que tiene que proteger a las personas que están dentro ante lo que pase fuera, y tiene que facilitar que si pasa algo dentro, las personas tienen que poder salir de manera rápida. Y en cuanto a lo que se refiere a la parte, digamos, del negocio o de la actividad, que no depende exclusivamente de las personas, porque evidentemente si las personas tienen que interrumpir su estancia en el lugar de trabajo por algún motivo, pues la actividad se ha interrumpido. Y en cuanto a las máquinas, pues ya depende más del diseño de instalaciones. También es muy importante el considerar qué ocurre precisamente con las instalaciones del edificio, ¿no? Y las instalaciones del propio lugar de trabajo. Muchas veces hablamos de una oficina que es un espacio alquilado dentro de un edificio. Y para que haya continuidad en el negocio, tiene que ser que todo lo necesario esté funcionando de manera precisamente continua y que sea capaz de sobreponerse, de ahí el concepto de resiliencia, a cualquier incidencia que ocurra por el camino. Claro, esto parece fácil de hacer, pero luego la realidad ni mucho menos, porque en un lugar de trabajo puede haber una carga de instalaciones enorme y sobre todo puede haber una coincidencia de instalaciones que controlas directamente con otras que no controlas tan directamente, como puedan ser desde las del propio edificio, que no sean de tu propio lugar de trabajo, o incluso a instalaciones urbanas que también pueden ser muy importantes a la hora de hablar de un espacio resiliente. Y por otro lado está toda la parte que se refiere a lo que son los mecanismos, los modos de actuar y la forma de moverse y de trabajar. Si nos movemos por fases en el tiempo, podemos pensar que hay una situación inicial en la que hay que elegir dónde se va a instalar ese lugar de trabajo. Y aquí, mira, pues vamos a poner ejemplos que se entiendan claramente. Pues imagínate que vas a implantar un edificio, sea el que sea, que a lo mejor vais a hacer un gimnasio, en estos edificios que suelen hacer de una o dos plantas, o bueno, pues cualquier pabellón para oficinas, lo que sea. Y que esa construcción pues la haces en una vaguada, en un sitio que pues tiene alto nivel de inundabilidad. Pues va a ser bastante fácil
que el edificio se te inunde. Y también será bastante fácil que si el edificio se te inunda tengas que interrumpir tu actividad. Claro, habrá veces que esto se pueda paliar mediante mecanismos tanto constructivos como de instalaciones. Se podrán poner desvíos del agua, se podrán instalar bombas de achique, se podrá hacer pues muchas cosas para que el agua pues no entre dentro del local y que pues, haga interrumpir del todo la actividad. Pero tiene sentido en el caso en el que se pueda. Pues te puedes encontrar con que a lo mejor el coste de desviar ese agua te es mucho mayor que el coste del propio edificio, de hecho mucho mayor, y aún así dependerá de un mantenimiento de esas instalaciones y de que la situación sea más o menos habitual en cuanto a la cantidad de agua que entre, porque tendrás que dimensionar esos elementos, ¿no? Otro caso muy habitual, y volvemos a hablar del agua, es ya dentro de un edificio de oficinas, pues cuando se piensa en la sala de servidores, si esa sala de servidores va a un sótano, pues es bastante más fácil que esa sala de servidores se vea inundada cuando haya una acción de agua desde fuera del edificio que si está unos metros por encima de la rasante. Podrá verse inundada en caso de que haya un fallo en la instalación de fontanería del edificio y que haya algún escape y acabe inundándose alguna planta. Pero si se coloca en la última planta, podrá verse más afectado en caso de goteras, y si se coloca en un sótano, pues también podrá verse afectado en el caso de filtraciones de agua, sea desde el nivel de la calle o sea incluso desde la cimentación en caso de que el edificio pues no tenga nada debajo. Bueno, es algo que afecta a la actividad desde la propia elección de situaciones iniciales y que efectivamente tienen que ver con la arquitectura. Bueno, pero todavía no se ha empezado ni siquiera a dibujar. Y estaríamos hablando de 4 o 5 decisiones generales, iniciales, que, como vemos, pueden llegar a no tener solución en el futuro. Desde el ámbito del FM, hay que tener en cuenta que habrá cuestiones que escapan al control. Por ejemplo, cuando se habla de diseño resiliente, se habla de la seguridad del edificio en cuanto a la estructura, y que tiene que ser una estructura que sea suficientemente resistente y estable ante las acciones de cualquier tipo. Evidentemente, una estructura no puede colapsar, ya sea por temperatura, sea por acción de viento, sea por sismo, o sea por lo que sea, o por carga, sobrecarga, lo que sea. Claro, el dimensionado de la estructura y el diseño de la estructura del edificio ha sido realizado antes de la llegada del FM. Y entonces ahí ya pues no es tan fácil que digas, no, vamos a reforzar la estructura porque si vienen unos vientos más potentes que los que hay habitualmente, esto no lo va a resistir. O las fachadas, o las cubiertas, lo que sea, no es tan fácil. Normalmente este ámbito escapa al FM. Pero sí, por ejemplo, en las cuestiones de temperatura, si tú como Facility Manager pues llegas a gestionar un espacio en el cual tú entiendes que a lo mejor los pilares no están suficientemente recubiertos ante caso de incendio, pues siempre los puedes recubrir, puedes utilizar algún tipo de producto, meterlos dentro de algún tipo de forro que sí que sea ignífugo y que prolongue más la estabilidad de esos pilares en caso de que haya un incendio. Y digo pilares como cualquier elemento estructural, sean vigas, forjados, fachadas, lo que sea. Igual ocurre con las cubiertas. Las cubiertas hay veces pues que están diseñadas bajo unas condiciones, unas premisas de proyecto, y a lo mejor después esas premisas cambian. Dentro del ámbito del FM va a ser bastante difícil que puedas reforzar una cubierta, que las propiedades de los edificios te permitan actuar tanto, o que el coste que ello conlleva tenga sentido dentro de un espacio en el que a lo mejor tienes un contrato de alquiler y volvemos a repetir lo mismo que tantas veces, cuya duración no hace rentable un proyecto que el retorno sea a largo plazo. Y en cuanto más corto sea el periodo de alquiler, más se considera a largo plazo el retorno, evidentemente. Por tanto, son situaciones difíciles, pero sí que se puede actuar sobre los campos sobre los que sí el FM tiene acción directa, como decía antes, pues, por ejemplo, en el caso de incendios o en el caso del agua, ¿no? Bien, esto en lo que se refiere a lo que es la propia arquitectura. Luego está la parte de las instalaciones. La parte de las instalaciones, lógicamente, sí que tiene una acción directa, especialmente las que hay dentro del espacio de trabajo, las que afectan directamente a la gestión de ese lugar de trabajo. Y en esto siempre hablamos de lo mismo. Hay que pensar lo diferente que es el hecho de la multiplicidad
con el hecho de la redundancia. Y dentro de esto también hay que pensar que no es lo mismo que haya redundancia a que haya realmente resiliencia. Y para ello voy a poner dos ejemplos que son bastante clarificadores y que he utilizado muchísimas veces. Mira, por un lado vamos a intentar explicar lo que es la no solamente duplicidad, sino la redundancia de instalaciones. Verás, muchas veces en una sala de servidores te vas a encontrar con que hay dos máquinas de aire. Lógicamente los servidores disipan bastante calor, suben mucho la temperatura, y entonces son espacios donde son las salas de servidores, se configuran espacios que requieren de una refrigeración adicional. Se intenta que no tengan entrada de luz solar para que precisamente pues, no haya un aporte extra de calor, etc. Pero bueno, muchas veces que estas dos máquinas que te encuentras lo que hacen es dividirse el trabajo. Si te hace falta una cantidad de energía, la que sea, pues a la hora de dimensionar esas máquinas, adquirirlas e instalarlas, pues se piensa que esas dos máquinas en conjunto son capaces de contrarrestar el aumento de temperatura. Esto es una duplicidad, pero no es una redundancia de instalaciones. La redundancia tendría que ser si cada una de las máquinas es capaz por sí sola de realizar todo el trabajo necesario. Esto quiere decir que cuando una de las dos máquinas esté en mantenimiento y haya que apagarla, o cuando una de las dos máquinas esté averiada, no haya una falla en el funcionamiento de las máquinas, no haya una discontinuidad en el funcionamiento de la sala técnica, de la sala de servidores, porque la otra máquina, una de ellas, que está en funcionamiento, es capaz de realizar todo el trabajo. De esa manera te aseguras que ante una falla en una de las dos máquinas vas a tener la sala funcionando igual que si no hubiera habido esa falla. De esta manera tendrías redundancia. En este caso esa redundancia sí que podríamos considerar que es resiliente. Pero vamos a hablar de otro caso en el que no. Verás, normalmente hay muchas empresas, y eso lo habrás visto si has trabajado en el FM o en el ámbito de IT, que intentan que los operadores de los cables de telecomunicaciones sean varios. ¿Por qué? Pues por si hay algún día que haya un error, haya un fallo en el funcionamiento, por el motivo que sea, de un operador de telecomunicaciones, pues tener otro. Y de esta manera se piensa en una redundancia. Y muchas veces, en mi experiencia, he visto empresas que han contratado 3 operadores para que si falla uno, o falla otro, o falla incluso una segunda opción, pues que pueda haber una tercera que dé servicio a lo mejor solamente a los servicios más básicos para que pueda haber esa continuidad de negocio, ¿no? Bueno, imagina que esos 3 cables entran por la misma calle. ¿Por qué se consideran normalmente que haya 3 acometidas? Pues porque cuando hay obras en una calle o hay inundaciones o lo que sea, pues puede haberse afectada la tubería por la que van esos cables. Si los 3 cables van por la misma tubería y a lo mejor pues realizando unas obras para el asfaltado o lo que sea, o para meter instalaciones urbanas nuevas, pues una excavadora pues le da un golpe a esa tubería y corta los cables, cortaría los 3. Desde el punto de vista de redundancia, sí que habría una redundancia, habría una multiplicidad, porque cada uno de esos 3 cables sería capaz de realizar todo el trabajo. Pero desde el punto de vista de la resiliencia, no sería tanto. Por eso, una de las condiciones que se pone cuando realmente se piensa en términos resilientes es que las acometidas del cableado de comunicaciones, si van a ser múltiples, si van a ser duplicados o triplicados, tengan recorridos diferentes urbanamente, que entren al edificio por sitios diferentes. De esta manera, si hay una obra en la calle y una excavadora le da un golpe a una tubería y rompe ese cable, entran en funcionamiento otras que no han sido afectados por lo mismo. Evidentemente, la resiliencia tiene un límite, no es infinita, pero se piensa en términos en los que pueda ser lo mayor posible. Y yo creo que este es un ejemplo que funciona muy bien para entender que, bueno, por un lado puede haber multiplicidad, por otro lado puede haber redundancia y por otro lado puede haber resiliencia y pueden coincidir o no coincidir. Esto es en lo que se refiere a lo que son las instalaciones para el funcionamiento de la actividad. Pero claro, también tienes que pensar en las personas. Y las personas tienen que poder trabajar. Para que puedan trabajar tiene que haber unas condiciones ambientales y esas condiciones ambientales tienen que poder mantenerse. ¿Por qué? Porque esas condiciones ambientales dependen tanto de la temperatura y de la humedad como de la salubridad. Tendrá que haber unas renovaciones de aire que sean las suficientes. Y se tienen que asegurar esas renovaciones de aire. ¿Qué pasa si hay que
parar máquinas porque haya que hacer una limpieza de filtros, por ejemplo? ¿O qué pasa si alguna de las máquinas que está en esa instalación de ventilación pues se avería? ¿O qué pasa si alguna refrigeradora o alguna máquina para subir la temperatura, en el caso del invierno, se avería? ¿Qué mecanismos tienes para asegurar que ese espacio se va a mantener dentro de unos niveles? Incluso cuando hablamos de salubridad, dentro del FM sí que hay mucho que decir. Porque no solamente es las renovaciones del aire y dimensionarlo bien y tener una maquinaria que lo haga bien, sino también una planificación del espacio en la cual la limpieza y la salubridad por protocolo y por funcionamiento estén pensados. Verás, durante el 2020 nos encontramos situaciones en las que se situaban, por ejemplo, dentro de los espacios de trabajo, dispensadores de lavamanos que o bien se habían quedado vacíos, o bien estaban en sitios que no formaban parte de la actividad, sino que alguien que quisiera usarlos tenía que ir allí, usarlos y luego volver. Realmente hay que pensar dentro del recorrido de las personas en la oficina dónde tiene sentido situar esos lavamanos para que realmente sean efectivos. Lógicamente, si hay espacios de open space muy grandes donde está todo el mundo junto, si hay cambios bruscos de temperatura, si hay circulaciones de aire muy potentes, si las máquinas de aire, en vez de estar difundidas en pequeñas máquinas, hay pocas y que tienen mucho caudal de aire, con mucha velocidad de aire, van a provocar que las personas tengan más problemas de salud. Eso es evidente. Lógicamente, y ni siquiera menciono si se utilizan materiales que puedan ser alérgicos o materiales alérgenos o materiales que incluso puedan ser tóxicos. Eso evidentemente habría que descartarlo del todo en el contacto con las personas, ¿no? Porque claro, evidentemente si las personas enferman por trabajar en ese edificio, pues la continuidad del negocio nunca va a existir. También está la seguridad de las personas en cuanto a los controles de acceso y en cuanto a la seguridad del sistema de seguridad y de la contrata de seguridad, o sea, las personas que se dedican a la seguridad física de las personas. Y desde luego, dentro de la seguridad, cada vez más el asunto ciber es más importante y que esto al final se compone de varias formas, ¿no? de varios componentes de los cuales se suele decir que el eslabón más débil suele ser el comportamiento de las propias personas. Entonces, educar a las personas que trabajan dentro de la empresa a que no caigan en ciertas trampas pues que acaban provocando la entrada de virus o todo tipo de ciberataques exitosos, pues es la mejor manera de quitarse de en medio el mayor porcentaje de situaciones habituales. Efectivamente, cada día hay novedades y lógicamente la parte técnica es muy importante, los equipos tienen que ser capaces, los equipos de IT, y tienen que ser capaces de prever y contrarrestar todo lo posible, estar lo más actualizados posible, y también las personas dentro de sus terminales tienen que tener una, digamos, educación lo más alta posible en este sentido para que no caigan en las trampas pues de abrir ellos mismos las puertas de los servidores pues simplemente porque reciban el típico correo de pincha en este enlace para ver que ha llegado tu paquete. Algo de correos o cualquier entrega o lo que sea. Y que resulta que ni era correos ni era la entrega. Bueno, pues si la persona directamente, manualmente abre la puerta a los piratas, a los servidores, pues va a ser muy difícil que por mucho cortafuegos que haya y por mucho antivirus que haya, eso dure demasiado tiempo en funcionamiento óptimo. Como digo, es una parte dificilísima y cada día es más difícil y hay que estar más actualizados y requiere una especialización muy muy alta, pero digamos que la parte del funcionamiento habitual, como digo, suele ser la que más eslabones abre, o sea, suele ser el eslabón más débil porque es el eslabón que más puertas abre a esa entrada a virus o a ciberataques. Como ves, es algo muy complejo. Es algo que, pues efectivamente, cuanto mayor sea la eficiencia energética del edificio, menor sea el consumo de agua, menor sea el consumo eléctrico, más óptimas sean las máquinas, menor mantenimiento requieran, o el mantenimiento sea mejor, etcétera, 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 va a ser más fácil que la continuidad del negocio esté asegurada. En el campo informático, de hecho, te puedes encontrar con que haya reflejos, réplicas en otros servidores, en otras salas de servidores que no se encuentren en el edificio. Y de hecho te puedes encontrar que sea una réplica, o que sean dos, o que sean tres, y que si hay dos o tres se busquen situaciones también muy disímiles
para que en caso de que haya un problema en una, no sea ese mismo problema el que haya en otra de las copias de seguridad. Un ejemplo muy claro es cuando se hacen copias de seguridad en discos duros y todos los discos duros se almacenan en un mismo cajón en el suelo en una sala de servidores. Pues si esa sala de servidores se inunda, las copias de seguridad pues se inundan todas. O sea, realmente se buscan situaciones pensadas para que ante una incidencia, esa incidencia no afecte a todo por igual, sino que pueda haber un cierto backup, una cierta seguridad. No solamente en el ámbito informático, sino como estamos viendo, también en el ámbito del funcionamiento de todo tipo. Por ejemplo, si piensas que a tu lugar de trabajo las personas van a llegar en un cierto porcentaje en transporte público, pues siempre estará bien que haya diferentes opciones de transporte público y que cuando haya una incidencia en una línea de autobuses pues pueda haber otra, y que si hay huelga de conductores de autobús pues que tal vez las personas puedan llegar al lugar de trabajo en el suburbano o viceversa, o que puedas tener la posibilidad de que lleguen en bicicleta o que puedan llegar en su vehículo privado de una manera suficientemente grande, que puedas tener plazas de aparcamiento o las puedas tener concertadas, o que cualquier situación que pueda permitir que ante incidencias en los transportes y demás, pues que no se vea tan afectada la continuidad de la actividad en la oficina. Digo oficina, digo lugar de una fábrica, por supuesto se entiende muy fácilmente, una clínica, un centro educativo, un auditorio, un hotel, da igual, piensa en el centro de trabajo que quieras, como decíamos antes, un gimnasio tal vez, ¿no? Que podría ser muy ejemplificador. Cualquiera de estas situaciones. En este episodio lo que intentamos es dar una visión general acerca de esto de la resiliencia, pero como ves es tan complejo que merecerá la pena hablar de ello en otros episodios más, ya un poquito más por partes, ir analizando un poquito más en profundidad cada uno de estos puntos que hemos ido comentando actualmente. Pero por hoy creo que es suficiente, y como siempre lo más interesante serán los comentarios que nos queráis hacer. Nos escuchamos en el próximo episodio.